una postura radical. Radical no para nosotros, sino para el Señor. Sabemos que cada año aquí en Tecolotlán se vienen las fiestas, creemos que son momentos inofensivos, momentos de diversión, de esparcimiento y de convivio. A lo mejor dentro de todo ello sí lo hay, pero el trasfondo de todo esto desagrada y denigra tu integridad como persona. Y esto lo debemos de tomar en cuenta. Pensemos muy bien a dónde vamos a ir, qué lugares vamos a visitar, con qué personas nos vamos a juntar. Y no solamente pensemos en nosotros mismos y digamos, bueno, yo soy el que lo estoy haciendo, pero junto con ello llevas el testimonio de la iglesia. Pero algo más importante, crucificamos para sí mismo a Cristo con nuestra vida, con lo que hacemos. Así que hoy iniciamos días que al parecer van a ser agradables, o así lo consideran todos, ¿no? Pero el problema es que si nosotros no estamos preparados espiritualmente, seremos uno más de ellos, si no estamos preparados espiritualmente. Entonces, para afirmar esto, nuestra identidad, porque nosotros tenemos una identidad y tenemos una misión, dice en Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y la segunda parte dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Metafóricamente, hermanos, o haciendo una comparación, la ciudad es construida o ha sido construida en el monte con un propósito, para ser vista por muchos ojos. Ahora, tu vida fue dada para que sea vista por muchos, reflejando ¿a ti? No, reflejando a Cristo. Nuestra vida debe de reflejar a Cristo. Entonces, siendo más claros y específicos, no solamente debemos de reflejar usted a Cristo en estos días, sino cada día de nuestra vida. No solamente estos días, que sí es importante que lo reflejemos, pero esto es cada día. Y aquí viene la proposición de este sermón, hermanos. Refleja a Cristo es a través de un estilo de vida intachable. Un estilo de vida intachable siendo, dice, antorchas que sigan en medio de una sociedad oscura o moralmente difícil. La cuestión moral en estos días se va a perder, pero tú y yo tratemos de ser una luz propia. Esa luz propia reflejando la gracia de Dios. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, pero escúcheme esto, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Cómo va a ser tu caminar durante estos 10 días aquí en Tecolotlán? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Rectamente o vamos a tomar nuestros propios atajos? La exhortación, Él es nuestro escudo, pero ¿a quiénes? A los que caminan rectamente. Así que reflejar la luz es tarea de todos los días. No solo los martes cuando venimos aquí a la iglesia, no solo los miércoles o los últimos viernes de cada mes o los domingos. Esto es a cada momento, hermanos, de nuestra existencia. A cada momento. Y vamos a mirar únicamente 3 puntos de ellos. El primero es, ocúpate en reflejar la luz con temor. Vamos a hablar un poco sobre ese pasaje que le dábamos lectura hace un momento de los filipenses. Pues la iglesia de los filipenses era como cualquier otra iglesia. Y el decir como cualquier otra iglesia es porque dentro de las iglesias hay diferencias, pero también hay dificultades entre nosotros mismos. Eso nos suena parecido, ¿verdad? Pero lo que sí se debe de reflejar antes que los problemas, antes que las divisiones,
es ser un genuino seguidor de Cristo. Antes que todo, hermanos. Podremos tener por ahí desavenencias, pero antes de que aflore nuestra naturaleza carnal, debemos entender que somos seguidores genuinos de Cristo. Así que el apóstol Pablo fue una de las primeras iglesias que fundó en el suelo europeo, y fue a través de una visión que le llevó a él hasta Macedonia de Filipo. Y ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta que, enterados de que la iglesia se estableció, y después de todo lo sucedido, porque ahí Pablo y Silas pasaron por diferentes situaciones, estando ellos en Filipos, dicen que optaron después de todo eso por salir de ahí. Dice Hechos 16:40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los que padecieron la situación difícil en sus vidas fue Pablo y fue Silas. Pero aquí lo importante, cuando ellos los dejaron libres, pero les dijeron, váyanse de aquí, ellos entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, dice que los consolaron y se fueron. ¿Cuál es el motivo de que nosotros vengamos a las reuniones, a la iglesia? Va a haber momentos que vas a necesitar ser consolado. Va a haber momentos que vas a necesitar ser animado. Para eso es la iglesia. Y eso es lo que tratamos de hacer. Cuando alguien está padeciendo algo, quiero pensar que nos preocupamos por el hermano. Un mensaje, una llamada, una visita. ¿Para qué? Para consolarle, para animarle a seguir adelante. Ahora, volviendo al tema, en esta carta que les hace el apóstol Pablo, cuando ya les escribe esta carta, al parecer él ya estaba encarcelado, y él les escribe para animarles y a decirles sigan adelante, sean fieles, sin claudicar. Y en estas cuestiones que estaban viviendo, era para que no se desanimasen, porque es tan natural, hermanos, que el hombre en su naturaleza caída siempre se desanima. Hay algunos que nos desanimamos por cualquier cosa. Por una mínima situación nos desanimamos. Y es que a veces vivimos más en la carne que vivir en el espíritu. Entonces Pablo, viendo la situación y que él ya no estaba ahí, entonces por esa razón él escribe esta carta con el propósito de animarles, de que ellos sigan siendo fieles en las adversidades. Cuando te sientes desanimado, ¿hacia dónde vas tú? ¿A contárselo a tu mejor amiga? ¿A escribirlo en tu diario? ¿O a dónde deberíamos de ir cuando te sientes desanimado? Orar, leer tu palabra, y eso te va a ayudar a fortalecer, o como dice la palabra, nuevamente renovarte como las águilas. Pues escuchen lo que les escribió el apóstol Pablo cuando escribe esta carta en Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pero les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué nos debemos de ocupar nosotros? En nuestra salvación con temor y temblor. Pablo, es cierto, simplemente escribe la carta, no estaba con ellos físicamente para a lo mejor abrazarlos, pero sí estaba, como él decía, en el espíritu. Lo podemos ver cuando él escribe la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios 5:3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué es lo que dice Pablo? A ver, no estoy ahí. Quizás estamos muy separados, una distancia tremenda, pero estoy ahí en el espíritu. O sea, estoy
contigo en esas cuestiones que están pasando. Qué agradable es cuando alguien continuamente, si tú estás viviendo algo, te manda un mensaje, una llamada. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Te disgusta? Al contrario, te debe de animar. No está ahí, pero está en el espíritu contigo. Está sintiendo y está queriendo ser empático contigo mismo en lo que tú estás viviendo. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo. No estoy presente, pero sí estoy en el espíritu con ustedes. Eso debe de sentirse uno grato. Debe de hacer sentir bien contigo mismo. Ahora, volviendo al pasaje de los Filipenses, hay una expresión ahí mismo en el versículo 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Y yo te preguntaría, ¿acaso usted no es salvo de una vez y para siempre? ¿O la obra de Cristo no fue suficiente que debo yo de contribuir a mi salvación? ¿O por qué está escribiendo Pablo de esa manera? No es así. Yo no debo de hacer absolutamente nada. Pero sí tengo la responsabilidad como creyente de desarrollar reverencia, respeto a Dios en mi vida espiritual. Por eso le dice, ocúpate de tu salvación, mis hermanos, con temor y temblor. O sea, una manera reverente delante de Dios. Por eso yo le decía, estamos en días donde mucha gente va a perder la identidad verdaderamente de quién es el Cristo. Pero el Señor nos exhorta a que nosotros seamos reverentes, un respeto a Dios. No te va a ver alguien más de la iglesia, te va a ver Dios mismo. Entonces, ese respeto a Dios en mi vida espiritual no se esconda de mi persona, hermanos, ni de algún hermano de la congregación, porque Dios lo ve todo. De Dios nadie se puede esconder. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es omnisciente, todo sabe, pero también Dios es omnipresente, está en todo lugar. No nos podemos esconder. Así que si usted o yo actuamos deliberadamente, escuche lo que dice la carta de Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hermanos, no podemos engañar a Dios, mucho menos nos podemos burlar de Él. Por lo tanto, ¿qué quieres cosechar en estos días que vienen aquí en nuestro pueblo? Corrupción, maldad, podredumbre y además, ¿qué vamos a reflejar? ¿Qué vamos a reflejar? ¿Oscuridad o luz? Pero sabe, hay una palabra que nos ayuda a animarnos a nosotros. ¿En qué debemos de reflejar? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en su regreso. Seremos perfeccionados. Yo lo sé que no aquí, a lo mejor no lo lograremos, pero sí el último día, el día que el Señor regrese, el día de la resurrección. Así que, hermanos, estemos en un proceso de caminar cada día renunciando y negándonos a nosotros mismos. Como dijo el Señor, tomando voluntariamente tu cruz. Voluntariamente tu cruz. O como dijo el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que te pone ese deseo de hacer la voluntad del Padre? Cristo. Así que les animo mis hermanos, a que en estos días nos mantengamos muy firmes y reflejemos esa luz con temor, con reverencia a Dios. Esto me lleva al segundo encabezado. Ocúpate de reflejar la luz en el mundo. Cuando estamos aquí nosotros en el templo, ¿cómo nos comportamos? Bien. Todos nos comportamos bien.
Somos los cristianos ideales, como le sucedió a la iglesia de los Filipos, ¿verdad? Todos eran los mejores hermanos. Sin embargo, Pablo en su carta les dice en Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que puede destruir la obra del Señor? No tanto el pecado que practico fuera de las instalaciones, hermanos, que sí es malo, sino más bien lo que se puede suscitar dentro de las instalaciones del templo, o dicho de otra manera enfática, dentro de la iglesia. Eso es lo difícil. Eso es lo que puede destruir la obra del Señor. Lo que puede suceder dentro de ella. Y el problema es que a veces somos tan religiosos que no creemos que somos nosotros los que estamos causando el problema. Miramos a todos lados menos nos miramos a sí mismos nosotros. Pero esto sucede, como dice el dicho, ¿verdad?, hasta en las mejores familias. Pues también sucede dentro de las iglesias, como lo describe en el Antiguo Testamento, Números 14:1. Escuchen. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cuáles son las situaciones difíciles que se dan dentro de la iglesia? Las murmuraciones y las contiendas. ¿Desde cuándo se dan esto? Desde el Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, cuando la queja o la murmuración y las contiendas salen de estas cuatro paredes, eso es lo que nosotros estamos reflejando afuera. La gente se va a dar cuenta. Y la gente entonces se va a dar cuenta y va a decir, ¿ahí hay unidad o ahí hay división? Porque eso es lo que nosotros reflejamos afuera. Entonces la gente puede decir, mira, es un grupo tan pequeño y están disgustados entre ellos mismos. Para quienes a veces no entendamos esto, quien se goza de esta situación, de la discordia, es el maligno, hermanos. Él no se preocupa de lo tanto que haces tú allá afuera, más bien qué es lo que se está haciendo aquí adentro en la iglesia. Lo que a veces nosotros mismos provocamos. A veces somos ese fuego y esa estopa dentro de la iglesia, hermanos. Pero Gálatas, capítulo 5, versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En otras palabras, mis hermanos, si eso sucede, cuidémonos de no destruirnos nosotros mismos, sino orar para que seamos restaurados, para no caer en el juego que dice Santiago 4:12, la última parte. Dice, uno solo es el dador de la ley, dice que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Hermanos, olvidémonos de murmuraciones, de contiendas y de juzgarnos unos a otros. Más bien, les animo, Iglesia Casa de Paz, a que no demos pie a ninguna circunstancia en estos días, ni en ningún otro. Llevemos presente que somos, de acuerdo a lo que nos dice la carta que escribió el apóstol Pablo, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y no son palabras propias de Pablo, de Pedro. Son puestas a través del Espíritu Santo, y de esa manera nos ven a la iglesia. Somos esa nación santa, hermanos. Somos ese pueblo adquirido. Por lo tanto, entonces llevemos a cabo las palabras que escribió Pablo a la iglesia de Filipos al decirle ahí en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa.
debemos de ser irreprensibles, hermanos. Dejemos a un lado todo y seamos irreprensibles y sencillos en medio de esta generación que es mala y es perversa. Pero escuche esto último, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es la exhortación entonces, hermanos? Ocúpate en reflejar la luz del mundo. Dice como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a salir a partir de este servicio? Oscuridad o luminares para el mundo. Nuestra conducta hacia los de afuera debe ser una conducta íntegra, sin tacha, sin culpa, de modo que nadie pueda presentar una acusación válida contra ti como creyente. Pero seamos luminares. O como dice a continuación este pasaje que nos puede confrontar, si reflejamos la luz en un mundo perdido. Efesios 5:7 dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis, hermanos. No participes. Mantengámonos en una postura firme, sino al contrario dice, reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dicen que es la oscuridad, simplemente es la ausencia de la luz. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, si estás dormido, es tiempo de despertar. Si estás llevando una vida cristiana muy ligerita, sin compromiso con el Señor, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar y que te levantes de los muertos para que te alumbre Cristo. Y esto me lleva a mi último encabezado, hermanos. Ocúpate en reflejar la luz de la palabra. La exhortación de Pablo a los filipenses es que ellos deberían de ser luminares. Pero ¿cómo reflejar esa luz en este mundo? ¿Cómo? Pues debemos de ir a la esencia de donde nace o brota. Así que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los filipenses, ahí en el capítulo 2, versículo 16, asidos de la palabra de vida. Tómate de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El gran problema que existe hoy en día dentro de las iglesias es que nadie lee la palabra. Nadie la lee. Solamente cuando vienen al templo. Y a veces son contados aquellos que la leen y la meditan la palabra. Y a veces uno se da cuenta, o los que estamos por lograr al frente, nos damos cuenta, mis hermanos, porque a veces algunos no retienen nada en sus corazones. No hay nada. No pueden dar nada porque no hay nada dentro de ellos. Ni un pasaje guardado en su corazón, con el cual lo pueden tomar como una promesa en la cual afianzarse y sacarlo en un momento crítico para su vida. ¿Cómo respondió nuestro Señor Jesucristo ante la tentación llevado en el desierto cuando inició su ministerio? Escrito está, con la palabra. ¿Cómo vas a responder estos días ante la tentación si no hay nada de vida dentro de ti? ¿Cómo responder? Nos exhorta entonces, hermanos, a que nosotros necesitamos meditar en su palabra, necesitamos guardar su palabra en nuestras vidas. ¿De qué manera nos damos cuenta de que a veces no hay nada guardado en la vida de los hermanos?
Los estudios que llevamos entre semana, hermanos, muchos no los traen contestados, porque no se dan el tiempo ni para contestar los estudios. Y esto es a ojos abiertos. Muchos ni traen el estudio en mano. Ahí nos damos cuenta que no se está meditando en la palabra, hermanos. Pero el Señor Jesús nos anima y nos exhorta diciendo ahí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñalas, no la leas, profundiza, estudia, analiza. No te vayas fácilmente, investigues ahí en el Google. No, hermanos, estúdialas por sí mismo. Entonces, pregúntese usted mismo y respóndase, ¿por qué muchos de los que estuvieron aquí hoy en día ya no están? ¿Por qué? Porque no guardaron la palabra. Su prioridad no fue Cristo. Su vida estaba en todas partes, su vista estaba en todas partes, menos donde debería de estar, en Cristo. Por eso no están aquí, hermanos. Pero ¿qué nos dice la palabra? En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no estaba en esas personas. Su vista no estaba en Cristo. Su vista estaba en todas partes, menos en Cristo. Recuerdo de pequeño, mi hijo, no es por, como dicen, por balconearlo, ¿no? Pero a él le gustaba recitar el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero hago esta pregunta: ¿cuánto de ello ahora está en mí? La palabra es clara cuando dice: por sus frutos los conoceréis. El estar tomado, hermanos, de la palabra debe de llevar a concluir la carrera aquí en la tierra. Y que todo lo que hayas trabajado no haya sido infructuoso. Dice Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Vean lo que estaba escribiendo Pablo. O sea, si al final, si ustedes llegan, para mí eso va a ser un gozo, va a ser una satisfacción. Muchos hemos permanecido aquí a través de los años, hermano, porque nuestra mirada no está en mi hermano, no está en el que está enfrente, no estoy escuchando a los demás ni las murmuraciones de nada. Mi mirada está puesta únicamente en Cristo, nada más en Él. Y para Pablo le anima esto. Entonces para Pablo era una satisfacción que la iglesia así fuera para Dios, una libación, una entrega a la voluntad de Dios, hermanos. Entrega tus voluntades a Dios, que seas ese sacrificio agradable al Señor, hermanos. Entonces debemos de ser tomados la palabra de vida para nosotros. Y para entender esto, de por qué me refiero a la palabra de vida, quiero leerles Juan 1:1, pero en la Biblia, lenguaje sencillo, dice: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. ¿A quién se refiere? A Cristo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora escúchalo en la versión tradicional 60. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La luz que debo de reflejar es Cristo, ya que Él es la palabra o Él es el verbo. Esa es la luz que yo debo de reflejar. Pero también esa luz debe estar en mi vida, como lo dice Juan capítulo 1 versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida, Jesús es la luz, y a Él debemos nosotros también de reflejarlo en este mundo, y con mayor razón, mis hermanos, en estos días que se vienen. Aunque nuestra finalidad debe de ser siempre, como lo dijo el mismo Jesús en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos? ¿A quién van a glorificar con tu testimonio intachable, incorruptible? A Dios. La honra no es para ti, la gloria no es para ti, únicamente es para Dios. Y que puedan darle honra y gloria a Dios a través de tu testimonio, porque estás reflejando la luz de Cristo, hermano. Así que todo lo que hagamos y vivamos debe de glorificar el nombre del Padre, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, para que la gente pueda anhelar a Cristo a través de nuestra vida, que lo estamos reflejando. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vean qué tan importante entonces es que nosotros vivamos en la luz, en Cristo. Porque al final también esto nos lleva que si andamos en la luz, tenemos la comunión unos con otros. Y si hay comunión, entonces hay hermandad. Tenemos fines mismos. Pero es importante que entonces nosotros andemos en luz, hermanos. Así que todo lo que hay en este mundo, hermanos, no es para siempre. Estos días van a pasar rápidamente, como pasa cualquier otro día. No es para siempre. Mas sin embargo, lo venidero es eterno, como lo dice Isaías 46. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, esto va a pasar, estos días van a pasar, nuestra vida va a pasar por aquí, pero no pensemos solamente aquí, pensemos en lo eterno, en lo que nunca va a ser perecedero, en eso donde nosotros debemos de estar anclados en la palabra de nuestro Dios, que es así, permanece para siempre. Cierro el mensaje, hermanos. El sermón de hace un momento expuesto me exhorta entonces a mí a reflejar la luz. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues escucha la advertencia que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, la primera parte. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te juntes, hermanos, con los incrédulos. No vas a sacar ningún beneficio para ti. Al contrario, van a echar a perder tu caminar con el Señor. Así que, después de todo lo que hemos escuchado en este mensaje, puedo quedarme únicamente con esta frase y nada más, hermanos. Como si fuese una orden. No debo de juntarme con los incrédulos. Pero ahora viene una serie de antónimos, es decir, lo opuesto, ahí mismo en 2 Corintios 6:14. Escuche cómo dice la segunda parte: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sigue diciendo, y son puras preguntas: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, o en otras palabras, qué acuerdo Cristo con Belial o con Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán
mi pueblo. Hermanos, antes de que hagas amistad, compañerismo, compartas tiempo infructuoso, pregúntate todo esto. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La luz con las tinieblas, la concordia con Belial, el creyente con el incrédulo y el templo de Dios con los ídolos. Pregúntate. No sé si por tu mente entonces ha pasado el estar estos días con los incrédulos o estar con las tinieblas. Pero la invitación es esto, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6:17? La parte A dice, por lo cual, al decir por lo cual, esta expresión es como si te dijera, por todo lo que te leí hace un momento, por todo lo que te dije hace un momento. Por eso dice por lo cual. Sigue diciendo la última parte, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la aplicación del mensaje, hermanos. Nosotros entonces debemos salir de en medio de ellos y apartarnos, no porque yo lo diga, porque lo dice el Señor en su palabra. Amén. Apartémonos, no nos contaminemos. Somos el templo del Dios viviente. Oremos. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra verdaderamente es viva y es eficaz. Tu palabra no es perenne, Señor. No es un tiempo sí, un tiempo no. Te ruego, Señor, que este mensaje, Padre, nos haga pensar y reflexionar en estos días, pero también para toda nuestra vida, Señor. Nosotros debemos ser luz, como Cristo es luz, y debemos de reflejar esa luz de Cristo en nuestra vida. Así como la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejemos a Cristo en nuestras vidas, Padre. Danos el denuedo de no contaminarnos y salir del medio de ellos, Padre, para mantenernos firmes. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Dios les bendiga.